El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de junio del 2023. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a presentar los resultados correspondientes a los indicadores financieros del mes de junio del presente año. Bueno, primeramente, vamos a la parte de tasas de interés y vemos que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo un descenso con respecto al resultado correspondiente al mes anterior y actualmente alcanza el 15,28%. Cuanto a las tasas por segmentos, vemos que el promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional tuvo un descenso con respecto al mes anterior y alcanza actualmente el 21,88%. Los préstamos comerciales también se redujeron y alcanzan el 13,02%. Los préstamos para la vivienda tuvieron un aumento y alcanzan el 10,87%. Y los préstamos para desarrollo también tuvieron una subida y alcanzan el 11,03%. En cuanto al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, el promedio tuvo una reducción con respecto al mes anterior y alcanza el 5,04%. El promedio de los depósitos a plazo en moneda nacional tuvo un aumento con respecto al mes anterior y actualmente alcanza el 6,53%. Bien. Con respecto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda nacional, tuvo un descenso con respecto a la curva del mes anterior para básicamente todos los plazos. Y en cuanto al promedio de las tasas activas en moneda extranjera, este también se redujo con respecto al promedio del mes anterior y alcanza actualmente el 7,92%. Bien. Con respecto a los préstamos en moneda extranjera, podemos observar que los préstamos de consumo en moneda extranjera se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 9,09%. Los préstamos comerciales, también en dólares, también tuvo un descenso y alcanza el 7,93%. Los préstamos para la vivienda cayeron con respecto al mes anterior y alcanzan el 9,04%. Y los préstamos de desarrollo tuvieron un ascenso y alcanzan el 7,66%. Siguiendo. Hasta ahora ningún inconveniente, ¿verdad? Se Ok, escucha súper No, bien. Mario, se escucha bien. siguiendo. El promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, extranjera se redujo con respecto al mes anterior y alcanza actualmente el 3,11%. El promedio de las tasas de CDA en moneda extranjera tuvo un aumento con respecto al mes anterior y alcanza el 5,58%. Los depósitos a la vista se mantuvieron prácticamente sin cambio y alcanzan el 0,42%. Y los depósitos a plazo también tuvieron poca variación y alcanzan el 2,99%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que este tuvo un descenso con respecto a la curva del mes anterior para los CDAs con plazo mayor a un año y también para los CDAs con plazo entre 180 y 365 días. Mientras que para los CDAs con plazo de hasta 180 días hubo un aumento con respecto al mes anterior. Siguiendo. Cuanto al margen de intermediación bancaria, que es la diferencia entre el promedio de las tasas activas y pasivas, vemos que para el margen de intermediación bancaria en moneda nacional hubo poco cambio y actualmente alcanza el 10,24%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera tuvo un leve ascenso y alcanza el 4,82%. En cuanto a las tasas activas, observamos que la tasa máxima registrada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año la tasa máxima fue del 15,56%, la tasa mínima fue del 9,46%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 20,28% y la tasa mínima fue del 10,43%.
Para los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 28,10% y la tasa mínima fue del 9,30%. Para los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 28,91% y la tasa mínima fue del 12,22%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima registrada fue del 18,08% y la mínima fue del 14,94%. Pasando a la parte de operaciones bursátiles, observamos que hubo un incremento en el volumen negociado durante el mes de junio y actualmente al cierre del mes de junio alcanzó un valor de 3,22 billones de guaraníes. El 66,2% fueron operaciones en el mercado secundario y el restante 33,8% fueron operaciones en el mercado primario. La mayoría de las negociaciones correspondieron a operaciones con reportos que constituyeron el 61,8% del volumen negociado. El segundo instrumento más importante fueron los instrumentos de renta fija con un valor de 37,4%. Marginalmente, las operaciones de renta variable alcanzaron el 0,8%. En cuanto al crecimiento del volumen negociado, observamos que durante el mes de junio el volumen negociado tuvo un aumento del 23,46% con respecto al volumen negociado en mayo, y esto representa también un crecimiento interanual de 145,26%. En cuanto a los indicadores de solidez del sistema financiero, la profundización del sistema financiero midiendo depósitos del sistema financiero sobre el PIB alcanza el 43,9% del valor del PIB. Los créditos del sistema financiero alcanzan un valor del 40,71% del PIB del país. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, vemos que la liquidez se redujo levemente y alcanza el 36,99%. La rentabilidad de los bancos subió y alcanza el 20,53%. La morosidad se mantuvo prácticamente sin cambio y alcanza el 3,66%. Y la solvencia se redujo levemente y alcanza el 18,56%. En cuanto a la composición de la cartera de préstamos del sistema bancario, observamos que hubo un aumento de los préstamos renovados y alcanza actualmente el 11,84% de la cartera total de préstamos bancarios. Los préstamos refinanciados se mantuvieron casi sin cambio y alcanza el 0,6% de la cartera de préstamos. Y los préstamos reestructurados se redujeron y alcanzan el 2,19%. Los préstamos que son corresponden a la categoría de las 3R constituyen actualmente el 14,62%, los préstamos vencidos el 3,66%, las medidas transitorias de liquidez el 1,23% y las medidas excepcionales contra el COVID que continúan descendiendo y alcanzan actualmente el 3,77%. Pasando a la cartera total de los depósitos del sistema bancario, incluyendo sector público y privado y en ambas monedas, alcanza actualmente un valor de 137,8 billones de guaraníes. Y esto representa un crecimiento interanual del 10,44%. Cuanto a los depósitos, a la cartera total de depósitos en moneda nacional, esta alcanza un valor de 72,04 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 7,59%. La cartera de depósitos totales en moneda extranjera alcanza un valor de 9.051 millones de dólares y esto es un crecimiento interanual del 7,19%. Cuanto a la cartera de créditos totales del sistema bancario, incluyendo sector público y privado y en ambas monedas, alcanza un valor de 127,79 billones de guaraníes. Esto es un crecimiento interanual del 10,14%. La cartera de créditos totales del sistema bancario, pero por actividad, podemos observar que el sector con mayor crecimiento durante el
de crédito, el sector tomador con mayor crecimiento fue el sector financiero con un crecimiento del 24,41%. No, perdón, fue servicios personales con un crecimiento del 32%. En cuanto a la cartera de créditos totales por actividad en moneda nacional, la cartera de créditos totales alcanza un valor de 69,5 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 8,44%. Podemos observar que el sector, el mayor tomador de créditos en moneda nacional, fueron los préstamos de consumo que constituyeron el 23,93% de la cartera total de préstamos bancarios en moneda nacional. En cuanto a los créditos totales en dólares en moneda extranjera, estos alcanzan un valor de 8.004 millones de dólares y esto representa una variación interanual del 5,56%. El principal sector tomador de créditos en moneda extranjera fue la agricultura con el 22,84%, seguido de comercio al por mayor con el 16,44%. La morosidad de los créditos bancarios al mes de junio alcanza el 3,66% y el sector ganadería se mantiene como el sector con la morosidad más baja con una morosidad del 1,99%. En cuanto a la cartera de préstamos de tarjetas de crédito, esta cartera alcanza un valor de 3,49 billones de guaraníes y esto representa una variación acumulada del 18,95%. Pasando al fondeo del sistema bancario, observamos que la principal fuente de fondeo del sistema bancario constituyen los depósitos con el 85,3%. La segunda fuente más importante son los préstamos del exterior con un 6,3%. El nivel total de todas las fuentes de fondeo del sistema bancario alcanzan 167,57 billones de guaraníes. Las fuentes de fondeo más importantes fueron los depósitos con un valor de 142,97 billones de guaraníes, seguido por los préstamos del exterior con un valor de 10,5 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos del sector privado en el sistema bancario, los depósitos totales tuvieron una evolución sin efecto cambiario del 8,72% y con efecto cambiario del 11,89%. Los depósitos del sector privado, pero en guaraníes, tuvieron un crecimiento del 9,57% y los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 7,51%. Los créditos totales del sector privado en el sistema bancario tuvieron un crecimiento sin efecto cambiario del 6,52% y con efecto cambiario el crecimiento fue del 9,27%. Los créditos totales del sector privado, pero en moneda nacional, tuvieron un crecimiento del 6,73% y los mismos créditos, pero en moneda extranjera, tuvieron un crecimiento del 6,09%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 0,81%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron 1,11% mensual y desestacionalizado. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 0,83% y los créditos en moneda extranjera crecieron 1,73%. En cuanto a la cartera total de préstamos de tarjetas de crédito, incluyendo bancos y financieras, esta cartera alcanzó un valor de 3,76 billones y representa una variación acumulada del 21,11%. Siendo el crecimiento más importante para las líneas de tarjetas de crédito con un valor de igual
o mayor a 10 millones de guaraníes, que tuvieron un crecimiento acumulado del 38,2%. En tanto que las líneas con un valor igual o menor a 3 millones de guaraníes tuvieron una caída del 21,7%. En cuanto a la morosidad de la cartera total de tarjetas de crédito, este tuvo una morosidad del 5,2% durante el mes de junio, y esto representa una reducción del 0,4 puntos con respecto a la morosidad vigente en septiembre de 2015, siendo la reducción más importante para las líneas de tarjetas de crédito de 3 millones de guaraníes o menos, que tuvieron una caída de la morosidad de 2,3 puntos. En los comentarios finales, en junio de 2023, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional fue menor al resultado de mayo, previo y ligeramente superior al nivel de junio de 2022. El promedio de las tasas pasivas en moneda nacional tuvo un comportamiento similar. El nivel obtenido en junio fue menor en términos mensuales, pero superior interanualmente. Desagregado por cartera en moneda nacional, se observaron reducciones mensuales en las tasas de los préstamos de consumo y comerciales. En contraste, se registraron incrementos en las tasas de los préstamos para la vivienda, sobregiros, tarjetas de crédito y desarrollo. El promedio de las tasas de interés activas en moneda extranjera observada en junio de 2023 descendió en relación al nivel correspondiente a mayo, pero fue superior al resultado de junio del año pasado. La tasa de interés pasiva en moneda extranjera se ubicó por debajo del dato obtenido el mes anterior y se sitúa por encima del correspondiente de junio de 2022. Analizando por carteras, se constatan aumentos mensuales en las tasas de los préstamos de desarrollo. Por su parte, los préstamos para consumo, comerciales, vivienda y sobregiros tuvieron disminuciones durante el presente mes. El promedio de las tasas de los CDA en moneda nacional registrado en junio de 2023 en moneda nacional se ubica por debajo del resultado de mayo e igualmente es menor al dato obtenido en junio de 2022. Con respecto al promedio de los CDA en moneda extranjera, este tuvo una reducción mensual, pero supera el nivel registrado hace 12 meses. El saldo de los créditos bancarios en moneda nacional ha seguido mostrando una evolución estable en términos interanuales, aunque con una leve aceleración en el margen, en tanto que los créditos en moneda extranjera han continuado desacelerándose. Por otra parte, el saldo de los depósitos bancarios, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, han seguido expandiéndose a un ritmo creciente. Ajustados por estacionalidad, se observó una aceleración en el crecimiento de los créditos bancarios, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Por otra parte, los depósitos en moneda nacional mantuvieron un ritmo de expansión similar al del mes anterior, mientras que los depósitos en moneda extranjera crecieron a un ritmo menor.